La hegemonía mexica. El propósito de esta investigación es recopilar los datos más importantes sobre el poder hegemónico de los mexicas, saber qué importancia tuvo y cómo influyó en ese tiempo. Los mexicas eran un pueblo indigente que buscaban un territorio para establecerse. Estaban emparentados cultural y lingüísticamente con otros pueblos que gozaban de mejor situación en el contexto político del centro de México, por lo que pertenecían a una remota tradición mesoamericana. Se dice que su migración hacia la Tierra Prometida desde un sitio llamado Aztlán abarcaría desde el principio del siglo VII a mediados del siglo IX. Según los relatos históricos, salieron de Aztlán en el año de 1113, en un accidentado peregrinaje que les tomó más de 2 siglos para fundar la Gran Tenochtitlán en 1325. Pero claro, como este recorrido fue muy largo, se asentaban brevemente en diversos sitios. Entre ellos están norte de la Cuenca de México, desde Cuautitlán y Xaltocán, hasta un área que se extiende desde Ecatepec hasta Azcapotzalco, que se encontraba bajo el control político de Tenayuca, Texcoco, y en la segunda mitad del siglo VIII se establecieron en Chapultepec, en el año de 1279, pero fue en 1299 que fueron expulsados por los reinos de Cuatlinchan y Culhuas de Culhuacán. Los mexicas volvieron a tomar rumbo asentándose en un islote del lago, en donde fundarían su gran ciudad capital, la Gran Tenochtitlán, en el año de 1325, bajo la dirección de su líder Tenoch y la protección de Azcapotzalco. En el año de 1428, los mexicas junto a otros 2 pueblos crearon un grupo denominado la Triple Alianza, la cual era conformada por Texcoco, Alcolhuas y Tlacopan, tepanecas. Logra levantar la voz en contra del señorío de Azcapotzalco, quien los tenía en su dominio, pero estos lograron vencerlo y así ser libres de su dominio. Los mexicas, después de haber fundado su gran ciudad y haber derrotado al señorío de Azcapotzalco, comenzaban a dominar gran parte del territorio mesoamericano en el periodo posclásico. Esto gracias a la fuerza de armas que aplicaba en la mayoría de los pueblos de la época que iban a conquistar. Después de sus largas conquistas de pueblos de Mesoamérica, los aztecas convertirían México Tenochtitlán en la ciudad más poderosa de toda la región. Esto causó que los mexicas establecieran fortalezas y crearan guarniciones para cuidar todos sus territorios dominados de Mesoamérica. Teniendo ya un imperio muy grande, los aztecas se dividían en rey, altos funcionarios, nobles, comerciantes, campesinos, artesanos y siervos o esclavos. Eran personas con deudas o personas que habían cometido un delito y algunos de ellos eran originarios de los pueblos conquistados por los mexicas. Los reyes de esta ciudad tan poderosa eran elegidos por la familia del gobernante o tlatoanis, y entre los reyes tenemos a Tenoch Tuna de Piedra, de 1325 a 1363, a Camapichtli, el que empuña la caña, de 1367 a 1387, Huitzilihuitl, pluma de colibrí, de 1391 a 1415, Chimalpopoca, escudo que humea, de 1415 a 1426, Izcuatl, serpiente de pedernal, de 1427 a 1440, Moctezuma Ilhuicamina, el flechador del cielo, de 1440 a 1468, Axayacatl, cara de agua, de 1469 a 1481, Tizoc, pierna enferma, de 1481 a 1486, Ahuizotl, perro de agua, de 1486 a 1502, Moctezuma Xoyocotzin, señor joven y respetable, de 1502 a 1520, Cuitláhuac, excremento seco, de septiembre a noviembre de 1520, Cuauhtémoc, águila que cae, de enero a agosto en 1521. Las condiciones sociales de los nobles era heredada por su línea materna y línea paterna. Esto hacía que todas estas familias de nobles tuvieran facilidad para mantener sus bienes, y una forma de que las personas se convirtieran en nobles era realizar actos de gran valor en un campo de batalla. Una clase social denominada Macehualtín, la cual era conformada por los agricultores, artesanos, comerciantes y sacerdotes.
Y en esta clase, las personas con un rango más alto eran los artesanos y los comerciantes, ya que estos vendían sus productos a otras ciudades. Los siervos eran las personas que trabajaban las tierras pertenecientes a los tecuhtli y no vivían dentro de capullis. Las mujeres tenían un papel muy delimitado, ya que no tenían accesos a posiciones gubernamentales ni militares. Sin embargo, podían acceder a puestos administrativos, así como a posiciones dentro del sacerdocio. Igual eran parte de la educación mexica algunas mujeres, ya que eran las maestras de las niñas mexicas y los hombres eran maestros de los niños. Todos los niños mexicas asistían a la escuela, en donde una de las cosas principales era aprender el idioma náhuatl. Sin embargo, la educación recibida dependía de su género y clase social. Cada capulli poseía una escuela para Macehualtín, cuya educación era enfocada en lo militar. Para Pipiltín y Macehualtín sobresalientes también existía el Calmecac, en el que se estudiaban temas sobre gobierno y sacerdocio. Al principio, los mexicas solo contaban con la recolección y pesca de plantas, peces, ajolotes, azociles o camaroncitos, además de la caza de aves acuáticas. La carencia de materiales de construcción como madera y piedra, y de vestimenta, los obligó a establecer redes de intercambio con los pueblos de Cuenca, pero tiempo después de llevar a cabo su gran crecimiento, los mexicas comenzaron a introducir productos laguneros en los mercados y comenzaron a cultivar por medio del método o técnica chinampera, y con este método su cultivo principal era el maíz, pero también cultivaban ají, porotos, tomates, calabazas, cacao y otros productos. El comercio en el posclásico por medio de los mexicas era practicado a corta distancia en el valle con los pueblos circundantes, e intercambiaban bienes a granel y consumo básico. Existía otro tipo de comercio que era realizado a larga distancia, y este era empleado por los pochtecas. Estos ya contaban con tlamemes, quienes eran cargadores de los productos y los que recorrían largos y anchos caminos de Mesoamérica para entregar el producto vendido. El comercio no solo se llevaba a cabo por los intercambios, sino que también se llevaba a cabo por el método de pagar con monedas, las cuales son 5 tipos: las semillas de cacao, pequeñas mantas de algodón, canutos de pluma de ave rellenos de polvo de oro, piezas de cobre en forma de T y piezas de estaño. El sistema tributario. Este sistema se basa en cobrar a los macehuales con trabajo principalmente, y a las ciudades conquistadas con entregas de productos. Las ciudades que se encontraban más cerca a Tenochtitlán tenían que pagar sus tributos en especie, mientras las poblaciones más alejadas solían hacerlo, pero con productos textiles. Y también se supone que debían abastecer de provisiones al ejército de los mexicas, o proporcionar guerreros armados para completar al cuartel de la Triple Alianza. Los mexicas eran personas muy atléticas, que jugaban muchos deportes. Entre ellos están las carreras, la caza, la gimnasia, la halterofilia y lucha, la montaña, natación, pesca, remos y navegación, tiro y el volador. Una de sus costumbres era la de enterrar a las personas, ya que varios de los aztecas tenían la tradición de enterrar a sus ancestros debajo de sus propias casas, y a los aztecas de gran importancia o un poder muy alto en su gobierno eran generalmente cremados, ya que ellos creían que la cremación enviaría su alma al cielo. El sacrificio humano realizado como parte de una costumbre de los aztecas era gracias a una práctica religiosa, y de las cuales algunas de sus víctimas eran canibalizadas. Pero esto era una tradición cultural que igual era llevado a cabo por parte de los mayas y zapotecas, y esto lo hacían como pagar una deuda a los dioses, y así se decía que la víctima estaba prestando sus servicios. Las ceremonias de Fuego Nuevo era también una tradición de los mexicas, y esta era llevada a cabo cada 52 años, que equivale a un ciclo completo de calendario azteca. Esto se llevaba a cabo para evitar al fin del mundo, y su preparación consistía en abstinencia del trabajo, el ayuno, limpiezas rituales, destrucción de los objetos hogareños, silencio y derramamiento de sangre. Su último ritual se celebró en 1507, ya que esta tradición fue terminada gracias a la llegada de los españoles a Tenochtitlán. En conclusión, los mexicas fueron la civilización más poderosa durante el periodo posclásico en Mesoamérica. Sin embargo,
La manera de implantar su cultura y expandir su hegemonía fue la causante de su fin durante la conquista. La cultura mexica destacó por tener un poderío militar gigantesco. Sin embargo, en los momentos precisos, sus dirigentes tuvieron miedos y así fue como llegó a su fin el imperio más grande en Mesoamérica y se dio origen a una nueva etapa en nuestra nación, la colonia.